Todavía puedo olerlo en mi almohada. Ese leve toque de jabón que no es el mío. Un aroma amargo, medicinal, demasiado penetrante. Una fragancia pensada para el cuerpo de otro hombre. La primera vez que lo noté, pensé que me lo estaba imaginando, que quizá había cogido una muestra en la tienda o que alguien había repartido algo gratis en la oficina. Pero persistió. Incluso cuando cambié las sábanas, percibía un vaho al apoyar la cabeza por la noche, una advertencia fantasmal de que algo ya estaba roto. Intenté ignorarlo durante días. Soy de esas personas que odian el conflicto, siempre lo he sido. Mi padre solía decir, habla solo cuando tengas algo que valga la pena decir. El problema es que con eso puedes llegar demasiado lejos. El silencio puede pudrirte desde dentro. Y ese olor. Sentía como un grito silencioso bajo mi nariz, diciéndome que había algo que me negaba a ver. No recuerdo exactamente cómo descubrí el video. Alguien del trabajo, un amigo de un amigo, me etiquetó con un comentario sutil. Oye, esa es tu casa de fondo, ¿verdad? Hice clic por curiosidad. El clip era corto, menos de 10 segundos, grabado desde el otro lado de la calle. Una chica pecosa se filmaba bailando con una sudadera demasiado grande y tacones altos. Algo sobre un momento tierno. Justo cuando giró la cámara, se podía ver un autobús interurbano aparcado en la acera. Y allí estaban, mi esposa, Elizabeth, pegada al costado de aquel autobús, con las manos en el cuello de un hombre, los labios sellados en un beso, justo allí, entre sus trayectos. Se veía nuestra puerta principal detrás de ellos, y se me veía a mí, desenfocado, al otro lado del césped, llevando una bolsa de basura. Yo estaba simplemente en la toma, a medio girar, ajeno a todo. Noté las risas de fondo. Alguna música pop ridícula, de esas que se vuelven virales con una rutina de baile tonta. Nada de desamor o traición, solo alguna tontería sobre parejas tiernas. Luego vi los hashtags. Hashtag Tulsa. Hashtag Noticias tiernas. Hashtag Momentos aleatorios. Nada de aventura o engaño. Supongo que por eso todos los demás lo vieron como algo dulce o romántico. Había tantos comentarios. OMG, qué adorable es ese conductor de autobús. Y miles de me gusta. Me froté los ojos y lo reproduje de nuevo. Sí, esa era definitivamente mi casa al fondo. Sí, esa era mi esposa con esa sudadera grande y holgada que siempre se pone con vaqueros ajustados y tacones de aguja, el atuendo que la hace parecer relajada y sexy a la vez. Y sí, ese era yo, apenas visible, cacharreando con el cubo de la basura. Todos los demás ya lo sabían, al menos en línea. Yo era el último en enterarme de la verdad. No le dije nada a Elizabeth ese primer día. Simplemente apagué mi teléfono y me quedé allí sentado en el salón, a oscuras. Silencio. Mi corazón latía tan fuerte que oía el eco en mis oídos. Me repetía a mí mismo. Respira, maldita sea, respira. No explotes. Mi padre nunca toleró los gritos ni las groserías. Lanzaba miradas fulminantes, si siquiera alzaba la voz. Ese hombre cinceló en mí un sentido de compostura férrea. Así que tragué mi rabia e intenté pensar con claridad. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Es ese tipo solo un lío pasajero? ¿Cuánto tiempo llevaba siendo un espectador en mi propio matrimonio? Esa noche, ella volvió a casa con la compra, tarareando alguna melodía pop, sus llaves tintineando mientras abría la puerta. Forcé una sonrisa, la saludé con un gesto de cabeza, me preguntó si todo estaba bien. Mi voz casi se quiebra, pero logré controlarme. Bien, dije, cansado. Dejó las bolsas de papel en el mostrador. ¿Necesitas algo? Puedo prepararte un té. La miré a la cara, esa cara que solía amar incondicionalmente.
esa cara a la que le contaba todos los secretos de mi vida, y por una fracción de segundo olí de nuevo ese penetrante jabón. O quizás solo estaba en mi cabeza. Me la imaginé desprendiéndose de su piel, de su pelo, del asiento de aquel autobús. Sentí un retortijón en el estómago. No, gracias, dije. Estoy bien. Se encogió de hombros. Me dedicó una pequeña sonrisa. De acuerdo, avísame si cambias de opinión. Luego se dirigió al dormitorio. La seguí con la mirada esperando a medias que dijera, hay algo que tengo que confesar. Pero no lo hizo. Simplemente desapareció por el pasillo, sus tacones haciendo un suave clic en el suelo. Los mismos tacones que vi en aquel video. Y pensé, ella no va a decir nada, ¿verdad? Esperé otro día, mitad por shock, mitad por negación. Luego me ocupé. Pasé las siguientes noches en internet buscando cómo perdonar una aventura, cómo lidiar con la traición, recuperación psicológica tras la infidelidad y todas las palabras clave habituales. Pedí libros, los leí uno a uno. Cómo perdonar y no destruirte a ti mismo. Empatía postraumática. Mantente firme ante el dolor. Pensé que leer sobre ello me calmaría o al menos me ayudaría a no hacer algo imprudente, como enfrentarla enfurecido. Pero lo que realmente quería era una sensación de poder, de control. Cada pasaje sobre tomar el camino superior solo alimentaba esta furia lenta y latente. Las palabras decían, sé la persona madura, pero mi corazón respondía, sí, sé más grande, para poder observarla desde arriba y hacerla sentir insignificante. Al principio no reconocí ese veneno en mí, pero creció rápidamente. Mientras tanto, Elizabeth o no tenía ni idea de que yo había visto el video, o fingía deliberadamente no saberlo. Entraba en el salón por las tardes, dejaba suavemente una taza de café sobre la mesa junto a mí, me daba un suave apretón en el hombro. Yo decía, gracias, con una inclinación educada. La miraba, veía su rostro enmarcado por la lámpara del techo y me preguntaba cuántas veces había besado a aquel tipo, cuántas veces le había hablado de mí, o si había mentido sobre mí por completo. Luego la veía marcharse, y ese solía ser el momento en que la habría confrontado. Alguna versión de mí de hace años lo habría hecho. Pero ahora, mi mente susurraba, todavía no. Deja que se consuma en la confusión un tiempo más. El primer movimiento que hice fue sutil, casi mezquino. Desenterré una fotografía de mi hijo de mi primer matrimonio, el chico a quien venero. Se llama Lucas, ahora tiene 17 años y vive con su madre en otro estado. Elizabeth sabe lo importante que es para mí. Siempre ha intentado conectar con él cuando nos visita, aunque suele ser incómodo. Así que cogí esta foto. Él sonriendo en la playa, de unos 10 años en aquel entonces, y la coloqué en la encimera cada vez que ella me traía café o intentaba iniciar una conversación. No decía nada, solo la ponía ahí. Ella la miraba y yo veía un destello de incertidumbre en sus ojos. Pensaba que le estaba recordando que soy padre, que he conocido la lealtad verdadera, que mi vínculo con Lucas es el tipo de amor que no se desmorona. Debía de haber sospechado que algo pasaba, pero se movía con cautela a su alrededor. Actuaba con piedad, citando de esos libros de autoayuda. Todos cometemos errores, o nuestros arrepentimientos pueden convertirse en nuestros mayores maestros. Hablaba en voz baja, como si estuviera leyendo un sermón. A veces ella asentía, con aspecto aliviado, quizá esperando que estuviera pasando por una extraña fase espiritual. Cada vez sentía una oleada de placer retorcido, como si ahora tuviera la sartén por el mango. Deja que sienta esa tensión creciente. Deja que se pregunte si voy a estallar. Una tarde, instalé mi portátil en el salón y abrí los resultados del ADN.
Tengo la custodia compartida de un niño con Elizabeth, un chico llamado Caleb, que tiene 4 años. Me había hecho una prueba de paternidad meses atrás debido a algunas dudas que me carcomían. Incluso antes de todo esto. Nunca habíamos hablado del tema a fondo. Ella insistía en que no era necesario, pero después de leer los resultados y ver ese número de 1% de probabilidad de paternidad, casi vomito. Había guardado aquel papel, intentando no destrozarme. Pero ahora, la prueba de paternidad estaba en la pantalla, grande y brillante. Ella entró, intentando ordenar unas revistas esparcidas, y se quedó paralizada al verla. Susurró. ¿Qué es esto? No dije nada, solo la dejé mirar las letras en negrita. Probabilidad de paternidad, 1%. Abrió la boca pero nada salió. Su rostro se puso pálido, como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Toda la habitación se sentía como una tumba. Tú, logró forzar las palabras. ¿Le hiciste la prueba a nuestras espaldas? Me encogí de hombros. Quería claridad. Mi voz tembló un poco. Necesitaba estar seguro. Parecía dispuesta a decir algo más. Quizá a protestar o suplicar o disculparse, pero simplemente cerré la pestaña, me levanté y salí de la habitación. Casi podía oír su corazón latiendo detrás de mí. Más tarde esa noche, lloró en silencio en la cama. Pero yo me quedé allí rígido como una tabla, fingiendo dormir, dejándola sollozar contra la almohada, dejándola preguntarse si alguna vez volvería a ser el mismo. Un par de días después me encontró en la cocina, buscando algo para un tentempié nocturno. Ella se cernía en el marco de la puerta, con los ojos rojos. No puedo olvidar la expresión descarnada en su rostro. Temblaba, como si quisiera caer de rodillas y confesarlo todo, pero nunca llegó a hacerlo del todo. En cambio, dijo, «Te quiero», con esa voz quebrada y desesperada. Le daba la espalda y sentía que mi sangre hervía. Cerré la puerta del frigorífico, la miré y susurré en el tono más venenoso que pude juntar. ¿Él también te lleva hasta allá? ¿O solo te deja llegar hasta Tulsa? Ella se estremeció, se tapó la boca, con las lágrimas volviendo a acumularse. No, ¿qué? Dije acercándome. No preguntar si gimes por él de la misma manera que finges gemir por mí. No preguntar si me quieres o si eso es solo algo que dices por lástima. Ella negó con la cabeza. Intentó hablar, pero se atragantó con las palabras. Estuvimos allí de pie, a escasos centímetros. Podía oler aquel jabón de nuevo, o quizá era el recuerdo de él. Me di cuenta de que mis manos estaban hechas puños. Una parte de mí quería destrozar todos los platos de aquella cocina. Otra parte de mí quería colapsar en sus brazos y suplicarle que me dijera que todo era mentira. En lugar de eso, solo la miré fijamente, respiré con dificultad y no dije nada más. Me di la vuelta y me fui. Deja que se ahogue en esa culpa. Los días se extendieron como un lento tamborileo de tensión. Seguía haciéndome el santo. Seguía hablando de perdón como si estuviera leyendo un guión de consejero. Tenemos que superar nuestras heridas. La rabia solo nos destruye desde dentro. Lo irónico era que, detrás de esa calma forzada, disfrutaba de cómo cada mención del perdón le retorcía un cuchillo en las entrañas. Quería que viera que lo sabía, pero que no le iba a dar el alivio de una pelea honesta o un desmoronamiento. Ella me había convertido en el tonto en público, pero yo la convertiría en la que se retorcía a puerta cerrada. Finalmente ella me confrontó. Yo estaba sentado en el porche,
hojeando otro libro de autoayuda sobre cómo dejar ir el resentimiento. Salió con los brazos cruzados, el pelo recogido en un moño desordenado, el rostro enrojecido de llorar o por falta de sueño o por ambas cosas. Se quedó allí de pie, en silencio por un momento, como reuniendo valor. «¿Sabes?», dijo. No dije nada, solo mantuve la vista en las páginas. «Sabes, y me estás castigando», repitió la voz temblando de angustia. «¿No es suficiente? ¿No es mejor que gritar o echarme? Me estás convirtiendo en esto, en esta criatura repugnante. Ya no puedo mirarme al espejo. Siento que me pudro por dentro». Pasé una página lentamente. «Te lo dije, te estoy perdonando». «Eso no es perdón», escupió, las lágrimas escapando de sus ojos. «Esto es tortura. ¿Crees que mereces algo mejor?». Se frotó los brazos como si le hubiera entrado un escalofrío. Todavía era un día cálido, pero creí que ella sentía frío, un frío que le calaba hasta los huesos. «No», admitió, «probablemente merezco algo peor». Cerré el libro y la observé. «Pero te hace sentir mejor decirlo, ¿no? Que solo eres una pecadora, que no vales nada. Esa es tu excusa, una absolución en el autodesprecio». Se secó las mejillas, pareció a punto de replicar, pero luego se derrumbó, derrotada. Susurró: «Para, por favor». Luego volvió adentro, cerrando la puerta suavemente. Me quedé mirando el patio, luchando contra el impulso de seguirla, queriendo infligir más daño, queriendo verla desmoronarse. Fue entonces cuando me di cuenta de hasta dónde había llegado. Y no me importó. El viejo yo lo habría hecho. Pero ese viejo yo estaba muerto. Ella lo intentó durante un tiempo. Pequeños intentos de normalidad. Me compraba mi café favorito, dejaba notas en la encimera que decían «lo siento» o «quiero hablar». Las ignoraba. O, peor aún, las reconocía con frases sacadas de mis lecturas. Todos llevamos cargas. Ningún dolor es permanente a menos que nos aferremos a él. La observaba morderse el labio, conteniendo una tormenta de lágrimas. Y eso me excitaba de una forma enfermiza. Esa sensación de dominar el campo de batalla emocional. Pero una tarde, después de que me suplicara que hablara con sinceridad, dejé escapar una crueldad más directa. Ella estaba de pie junto al televisor, intentando ver un programa de cocina, pero podía ver sus hombros tensos. Me detuve en el pasillo y dije: «Él tiene esa ruta de aquí a Dallas, ¿verdad? Quizá la próxima vez puedas ir con él y ver si puede llevarte más allá de los límites de nuestra ciudad matrimonial». Escupí las palabras, con los ojos aguados por las lágrimas que no iba a mostrar. El programa continuaba, el presentador describiendo alegremente cómo condimentar un asado, y Elizabeth se quedó allí de pie, con los puños apretados, la mandíbula tensa. Apagó el televisor. «¿Sabes, si ibas a perdonarme?», dijo con voz baja y temblorosa. «Entonces hazlo. Si no, entonces divorciémonos. Esto es el infierno». Mi voz resumaba falsa piedad. «Tendrás tu penitencia, no te preocupes». Su rostro se contrajo de dolor y rabia. «¿Eso es todo? ¿Quieres que me arrastre hasta que decidas que he tenido suficiente?». Me encogí de hombros, apartando la vista. «Quizá quiero que sientas lo que yo sentí». Permanecimos en silencio, la tensión crepitando en el aire. Finalmente me apartó y se dirigió al dormitorio. «Dormiré en la habitación de invitados», murmuró. «No soporto estar a tu lado así». Por un momento quise agarrarla, retenerla, derrumbarme y gritar que todavía la amaba, que todavía la deseaba. Pero no pude. Mi orgullo estaba en su sitio, y algo más oscuro en mí quería que ella siguiera sufriendo. A la mañana siguiente ella se levantó antes del amanecer, con el pelo alborotado, revolviendo en el armario. Sacó una bolsa de deporte, metiendo la ropa en ella con movimientos rápidos y bruscos. Me quedé en la puerta.
con el estómago hundido. Ella se había ido una vez antes, brevemente, después de una discusión sobre algo trivial. Luego había vuelto. Esta vez se sentía diferente. No intenté detenerla. De hecho, hice la pregunta que me había estado atormentando durante semanas. Te acostaste con él, ¿verdad? Se quedó helada, con la ropa en los brazos. ¿Importa? Importa para mí, dije, con la garganta apretada. Quiero que lo digas. Tiró la ropa en la bolsa. ¿Quieres que diga que sí para poder odiarme más? De acuerdo, sí. Tuvimos relaciones. Tuvimos sexo en su autobús una vez. Fue estúpido, imprudente, todas las palabras feas que se te ocurran. Lo siento. Sus ojos, brillantes de lágrimas, se encontraron con los míos. Lo siento cada día desde entonces. Pero tú no quieres mi disculpa. Solo quieres verme corroerme. Di un paso atrás como si me hubiera abofeteado. Esa confirmación final se sintió como una bala. Sabía por el video que no había sido solo un beso, pero oírlo en voz alta hizo añicos otro pedazo de mí. Mi voz vaciló. ¿Por qué él? ¿Por qué un conductor de autobús, de todas las personas? Ella se rió amargamente, porque estaba allí, porque me hizo sentir viva por un minuto. No se trata ni siquiera de él, se trata de todo lo que me faltaba contigo, o todo lo que creí que me faltaba. Luego me di cuenta de lo estúpida que era, pero ya era demasiado tarde. Sus palabras me hirieron más profundamente que cualquier insulto. Apreté la mandíbula y avancé. Así que la culpa es mía. Ella emitió un sonido hueco. Es mi culpa, mía. Pero no importa cuánto me culpe a mí misma. Tú has llevado esto a otro nivel. Crees que me estás castigando, pero también te estás destrozando a ti mismo. Y yo ya no puedo verlo. Cerró la bolsa de deporte y se la echó al hombro. Pasó a mi lado, rozando mi brazo. El contacto casi me quemaba. Me quedé inmóvil hasta que oí la puerta abrirse. Entonces vaciló, las llaves tintineando. Nunca me perdonaste, Mateo, dijo con voz baja. Simplemente te volviste peor que yo. Luego se fue. Me quedé en el pasillo mucho tiempo, respirando tan superficialmente que sentía mareos. No esperaba que se fuera esa mañana. No cuando quedaban tantas cosas por decir, tantas discusiones amargas que nunca habíamos terminado. Ahora ese momento me había sido robado. Esa confrontación final que tanto había saboreado. Me sentí robado. Me sentí aún más furioso, pero también extrañamente vacío, como si el veneno no tuviera a dónde ir. En los días siguientes, dejé que la casa se sumiera en el silencio. Ni mensajes de ella. Ya no quedaba rastro de su jabón en mi baño tampoco. Debió de llevárselo consigo. Pasé las tardes recogiendo los pedazos, metafóricamente y literalmente. Las esquinas de la casa se sentían embrujadas por su presencia. El sofá donde solíamos ver comedias, la mesa de la cocina donde comíamos en un silencio forzado. Mi cama volvió a ser mía, pero todavía olía vagamente a desamor. Una mañana miré las fotos en la repisa. Mi primera esposa, yo y mi hijo, Lucas, todos sonriendo en Disneyland hace mucho tiempo. Luego la de Elizabeth y yo, el día de nuestra boda, la alegría tan brillante en nuestros rostros. ¿Cuánto tiempo hacía de eso? Solo 6 años, pero se sentía como un siglo. Pasé el dedo por el cristal, sin saber si quería romperlo o conservarlo como recuerdo. No hice ni una cosa ni la otra. Simplemente guardé la foto en un cajón, lo cerré y miré a mi alrededor. Todo parecía igual excepto por esa presencia de finalidad. Ella no iba a volver. ¿Y ahora qué? Te ahorraré los detalles del proceso de divorcio. Sucedió en silencio, a través de llamadas telefónicas y unos pocos pasos legales fríos. Nuestros abogados se encargaron de la mayor parte. Apenas hablamos.
Cuando lo hicimos fue sobre cosas como cuentas bancarias y facturas pendientes. Nunca supe si ella se fue a vivir con él o si se quedó en otro sitio. Podría haber preguntado, pero la verdad es que no quería saberlo. Todavía no. Lo que hice fue sumergirme en más lecturas, pero esta vez leí sobre dejar ir. Dejar ir de verdad, no de esa forma armada. Me di cuenta de cuánta energía había gastado intentando estar por encima de ella. Esa frase se me quedó grabada. Mantente firme ante tus heridas. Pero me di cuenta de que había torcido su significado. En lugar de trascender mi dolor, lo había usado para aplastarla. Y al hacerlo, me había convertido en algo que odiaba. Finalmente, empecé a ser voluntario en un grupo de apoyo local. Al principio no era un centro terapéutico grande y oficial, solo un montón de sillas plegables en la parte trasera de un edificio comunitario. Pensé que si podía hablar abiertamente de mi propia experiencia, quizá ayudaría a otras personas. Quizá me ayudaría a mí mismo. Semana tras semana, más gente empezó a aparecer. Hombres rotos, hombres enfadados, hombres humillados. Y descubrí que tenía una voz para ellos. Me paraba frente al círculo con los brazos cruzados, intentando no temblar. Admitía: he conocido la traición y sé lo que es dejar que esa traición me consuma. Algunos hombres asentían, otros apartaban la mirada, algunos empezaban a llorar. Reconocían esa oscuridad. Con el tiempo, este pequeño grupo se expandió. Nos mudamos a un lugar más grande, un pequeño centro de recursos para personas que lidiaban con el divorcio o el duelo. Me invitaron a hablar sobre el perdón en otros encuentros, incluso en algunas iglesias locales. Hablaba sobre el poder de elegir no reaccionar violentamente, de no permanecer como la víctima, sin nombrar nombres ni entrar en detalles explícitos. Evitaba el tema de Elizabeth específicamente. Descubrí que en el momento en que empezaba a describir las circunstancias exactas, me enfurecía de nuevo. Así que hablaba de las secuelas, de cómo nos recuperamos, de cómo encontramos esperanza una vez que nos damos cuenta de que ciertas ilusiones se han hecho añicos. La respuesta del público fue algo que nunca esperé. Incluso hombres mayores, de 60 y 70 años, se acercaban después con los ojos llorosos, dándome la mano diciendo: gracias, estuve en ese lugar una vez y nunca supe cómo seguir adelante. Hombres más jóvenes, recién casados, admitían que temían la traición más que nada. También acudieron algunas mujeres, ya sea porque habían engañado o habían sido engañadas. De alguna manera, mis palabras parecían resonar. Y en ese eco de dolor compartido, reconocí una parte de mi propia sanación. Ya no fingía el perdón. Lo estaba buscando, día a día, paso a paso. Todavía me negaba a mencionar a Elizabeth. La gente me preguntaba: ¿qué pasó con tu exmujer? ¿Se fue para siempre? ¿Se arrepintió? Yo solo decía: no lo sé, y ahora no importa. Algunas personas insistían, pero yo amablemente las devolvía al panorama general. No puedes sanar si te quedas fijado en la persona que te hirió, decía. La verdadera historia es lo que viene después. Más o menos un año después de tomar este nuevo camino, me invitaron a hablar en una conferencia local para hombres. La anunciaron como Mateo Hayes, sobreviviendo a la traición y reconstruyendo tu vida. Antes de subir al escenario, me paré detrás de la cortina con las manos temblorosas. Pensé en Elizabeth de nuevo, sin querer, no con la vieja rabia, sino con una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido, por lo que podríamos haber sido. Luego respiré hondo y salí a enfrentarme a la multitud. Cientos de rostros me miraban, hombres de todas las edades, algunas mujeres también, todos esperando mis palabras. Mi corazón latía con fuerza, pero empecé con calma. Mi nombre es Mateo. Sé lo que es ver cómo se derrumba la vida en la que creías.
Sé lo que es sentir una rabia tan fuerte que harías cualquier cosa para hacer sufrir a la otra persona. Y he aprendido que a veces la venganza puede pudrirte tan mal como la traición que sufriste. Solía pensar que el perdón consistía en librar a la otra persona de la culpa. Pero no es así. Se trata de liberarte de las cadenas del odio. Hice una pausa escaneando el mar de rostros. Recordé cómo Elizabeth había susurrado: «Nunca me perdonaste, simplemente te volviste peor que yo». Eso todavía dolía. Y era verdad, pero había cambiado desde entonces. «No estoy aquí para hablar de la persona que me hirió», dije. «Lo único que importa es lo que vino después y cómo encontré mi camino hacia la paz». El perdón real, no es un acto de debilidad. Es un acto de elegir dejar ir la rabia, un día a la vez. No te hace menos hombre. No significa que apruebes lo que sucedió. Significa que valoras tu propia alma más que tu deseo de herir a alguien más. El dolor no desaparecerá de la noche a la mañana, pero si puedes dejar de alimentarlo, perderá su poder sobre ti. Un silencio cayó sobre la sala. Me di cuenta de que temblaba ligeramente, recordando la voz de mi padre diciéndome que nunca alzara la voz, que nunca me dejara perder el control. Aquí estaba yo, controlando mi voz de nuevo, pero se sentía diferente. No estaba enterrando la rabia, estaba compartiendo la verdad. Hablé durante casi una hora. Después, una fila de personas esperaba para darme la mano, para compartir sus historias. Escuché lo mejor que pude. Algunas confesiones, algunas lágrimas, algunas diatribas furiosas. Todos querían esperanza. Querían creer que podían abrirse camino de vuelta de la traición. Hice lo mejor que pude para darles lo que yo había encontrado, aunque fuera imperfecto. Al final de todo, cuando todos se fueron, me quedé en el salón vacío, soltando un suspiro entrecortado. No me engañaba pensando que estaba curado o que era algún gurú. Solo era un hombre que había pasado por algo por lo que pasan muchos hombres. Todavía tenía noches en las que me despertaba sudando, recordando aquel maldito vídeo viral, o el día que descubrí que Caleb no era mío biológicamente. Me preguntaba si ella le habría contado algo de mí, si el niño sabría quién era su padre, pero cada día, el arrepentimiento picaba un poco menos, reemplazado por la aceptación. Hay una frase en uno de esos libros que leí al principio: la aceptación no significa que lo quisieras, solo que reconoces que es real. Esa frase me llevó a través de las horas más oscuras. Cuando la gente me preguntaba cómo podía presentarme ante ellos y hablar de dejar ir la traición, les decía que era porque me había dado cuenta de que la alternativa era convertirme en un monstruo. Un hombre alimentado por la amargura, y ese monstruo había llevado mi rostro durante un tiempo. Lo curioso es que, ahora, rara vez pienso en Elizabeth. A veces, sin embargo, vislumbro un autobús pasar, o veo un video viral de dos personas besándose en algún lugar aleatorio, y siento una punzada en el estómago. Recordaré el sonido de su voz, la inclinación de su cabeza, los momentos tranquilos que una vez compartimos. Me apuñala, pero no porque la eche tanto de menos, sino más bien porque extraño la vida que creía que teníamos, las ilusiones que construimos juntos. Y eso está bien. Llorar por las ilusiones es parte de ser humano. No pretendo ser un santo. Sé cómo usé su culpa como arma. La he perdonado, y quizá me he perdonado a mí mismo, pero todavía llevo cicatrices. Eso es algo que intento decirle a los hombres que vienen a mis charlas. No puedes borrar la cicatriz, simplemente aprendes a llevarla con cierta dignidad. O de lo contrario, dejas que te consuma. Mientras estoy aquí ahora, hojeando mis notas para la sesión de mañana, siento una extraña calma. El día está brillante afuera, y oigo el tráfico de la calle de abajo.
hombres y mujeres ocupados con sus vidas, algunos ajenos al desamor, otros viviéndolo en cada momento. Dejo mis notas a un lado. Son todos puntos clave sobre cómo hacer el duelo, cómo volver a confiar, cómo establecer límites sanos. Buen material, pero en última instancia, solo palabras hasta que decides qué hacer con tu dolor. Volveré a subir a ese escenario. Hablaré sobre los pasos para seguir adelante, para recuperar tu sentido de ti mismo, para respirar sin esa opresión en el pecho. No pronunciaré su nombre porque no importa, y porque esta historia dejó de ser sobre ella hace mucho tiempo. Se trata de lo que viene después de ella. Es para lo que vivo ahora, lo que viene después de todas las mentiras y el desamor. Me he dado cuenta de que la mejor venganza no es venganza en absoluto. La mejor venganza es recuperar tu vida y negarte a ser definido por lo que alguien te hizo. Si pudiera hablarle al hombre que fui entonces, sentado en la oscuridad después de ver ese TikTok, le diría una cosa. No te engañes creyendo que eres un santo mientras planeas tu próximo movimiento para humillarla. Te va a destrozar, pedazo a pedazo, y no te dará lo que crees que quieres. Quizá no le habría escuchado. A veces tenemos que aprender las lecciones más duras viviéndolas. A veces tenemos que oler ese jabón extraño en nuestra almohada, ver a la persona en la que confiamos besando a otra, destrozar nuestras propias almas en el proceso de venganza y luego despertar solos, maltrechos, y darnos cuenta de que no hay paz en la crueldad, solo hay vacío. Así que me concentro en el después. Eso es lo que les digo a los hombres que acuden a mí entre lágrimas, con la voz temblando de rabia y humillación. Cuando hayas terminado de enfurecerte, cuando hayas terminado de negarte, tendrás que decidir quién quieres ser al otro lado de esto. El resto es solo una lenta escalada para salir del hoyo. En mi mente, a veces todavía veo su rostro, esas lágrimas, ese pánico cuando vio los resultados del ADN, ese momento en que dijo, nunca me perdonaste, simplemente te volviste peor que yo. Pero también veo mi propio reflejo en el espejo y sé exactamente cuán en lo cierto estaba. Ese conocimiento solía aplastarme. Ahora solo me humilla, porque he elegido no seguir así. Termino de revisar mis notas, cierro la carpeta. Esta noche hablaré sobre cómo dejar ir la culpa, sobre la diferencia entre la rabia justificada y la furia destructiva. Les diré que una vez pensé que estaba por encima de la persona que me engañó, pero que lo único que había hecho era hundirme por debajo de mis propios principios. Asentirán, quizá. Llorarán, quizá. Y luego saldrán al aire de la noche con algo en qué pensar. Quizá uno de ellos decida llamar a un terapeuta en lugar de descargar su ira con su esposa. Quizá otro se dé cuenta de que no está solo. Eso es suficiente para mí. Mañana me despertaré, miraré la luz temprana fuera de mi ventana y me recordaré a mí mismo. Llegaste al otro lado, Mateo. Sobreviviste al dolor. Sobreviviste al sabor de la venganza. Y todavía estás en pie. Ya no te define. Y entonces prepararé café, respiraré hondo y viviré mi día. Mi día. Solo mío, sin cargas. No es perfecto, pero es libre. Eso es lo que sabe el perdón real. Y si capto el olor de aquel jabón ajeno en mis sueños, simplemente exhalaré y lo dejaré ir, porque la frialdad sigue siendo una emoción, pero no tiene por qué ser la mía. Ya he terminado de dejar que el olor de la traición de otra persona se me pegue. Ahora soy libre, o tan libre como puede ser un hombre. Y eso es suficiente.